Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, bienvenidos. Buenos Buenas días. tardes. Buenos Voy a días. pasar, buenos días. Yo les digo buenos días a ustedes porque ahorita les cuento dónde estoy, pero para ustedes es buenas tardes, ¿verdad? Así es. Voy a pasar lista, nada más para tener en cuenta a todos los ponentes de esta jornada. Andrea Bustamante está por aquí, por ahí la vi. Eduardo Presente. Figueroa está por aquí. Así Naela es. Guadalupe está por Sí, aquí aquí. estoy, aquí Aquí estoy. está. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Rosa Listo. Ángela Casanova, Por aquí estoy. hola. Catherine Rodríguez Presente. y Rocío Rivera. Presente como en la escuela. Correcto. Me parece muy bien. Y tenemos un par de Marcela que también nos viene a escuchar por aquí hoy y Fanela que va a estar en esta jornada. Vamos a dar un Hola, minuto buenas más. tardes. Buenas tardes. Vamos a dar un minutito más a ver si alguien más se nos, se nos incorpora. Un minuto más. Patricia, Sí. Silvia Jiménez está en sala de espera. Ok, Está yo no asistiendo. manejo la parte Ok. tecnológica. Déjeme, le contamos a Frander si nos ayuda Ujú. Y a que también Silvia entre. Jimena. Gracias, muy amable. Mm. Disculpen, en esta sala de espera no están, tal vez en la otra, Gracias, Frander. tal vez se equivocaron de sala, de reunión, perdón, es a lo que me refiero. Entonces, para que tal vez les indiques Ujú. que se pasen para esta reunión. Ok, voy a decirles. Muchas gracias por los que tienen las cámaras prendidas. Así nos vemos todos y nos conocemos, aunque sea a través de la virtualidad. Ujú. ¿Cómo está, Catherine? Bien. Hola, sí señora, bien, bien, bien. Aquí estamos desde Bogotá, Colombia. Les cuento que con un poquito de frío, pero me han dicho que allá en Costa Rica está calentando, entonces esperamos que nos envíen un poquito de ese calor humano hasta acá. Ojalá que me lo envíen a mí también, porque yo soy muerta del frío. Usted nos indica, Fanela, si sus colegas vienen para esta sesión. Sí, ya se están metiendo, pero con el enlace del programa. Perfecto, muy Ajá. amable, gracias. Sí, sí, con gusto. Si gustan, vamos a dar inicio para no atrasarnos un poquito y sus colegas aquí se nos unen dentro de un ratito. Fanela, ¿le parece? Sí, claro, adelante. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar formalmente inicio hoy, darles a todos los buenos días, a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del segundo Congreso Latinoamericano de Educación Superior, Educación con Sentido y Pertinencia 2025, un espacio de encuentro académico que nos invita a reflexionar sobre los desafíos, innovaciones, oportunidades, todo lo que enfrenta la educación superior o las instituciones de educación superior en nuestra región. Este bloque corresponde al eje 1 de docencia universitaria y transformación educativa. Mi nombre es Patricia López Estrada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero en este momento me encuentro haciendo teletrabajo en el extranjero desde la isla de Mindanao en Filipinas. Tengo el honor de acompañarles hoy como moderadora en esta jornada en la que destacan ponentes de Chile, México y Colombia.
y quienes compartirán experiencias y propuestas que fortalecen la formación docente, las metodologías activas y la creación de entornos de aprendizaje significativos. Cada ponencia va a tener un máximo de 10 minutos. Así que yo les agradezco muchísimo si somos respetuosos del tiempo, que prestemos atención, que nos motivemos, que activemos la escucha activa, que guardemos todas las preguntas para el momento del diálogo al final de todas las ponencias. Así hacemos el corrido de las 6 ponencias y al final abrimos un espacio para generar un poco de diálogo sobre todas nuestras propuestas y todas las ponencias que traen ustedes hoy. Comenzamos entonces con la primera ponencia, fortalecimiento conceptual sobre el reino fungi mediante experiencias prácticas, evidencias desde la formación docente, presentada por Andrea Bustamante Leal de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Andrea, bienvenida y tiene 10 minutos. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Acá está. Comenzar. Veámoslo un segundo. Aquí tengo la presentación. Un segundo. Muchas gracias por este tiempo inicialmente. Muchas gracias por el espacio. Presentamos en conjunto con mi compañera quienes realizamos este trabajo. Les comento que ambos somos aún estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales y esto fue una iniciativa que surgió de forma personal, no estaba asociada a ningún ramo, a ninguna asignatura, sino que fue algo espontáneo que surgió de nosotras. ¿Sí? Bueno, nos presentamos Andrea Bustamante, Beatriz Arriagada, estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Pedagogía en Biología de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile. Hoy presentamos fortalecimiento conceptual sobre el reino fungi mediante experiencias prácticas, evidencias de la formación docente. Como mencionó mi compañero anteriormente, esto es una iniciativa autogestionada por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología. La enseñanza tener poca relevancia en la enseñanza para la formación inicial docente científica, que nos referimos a la formación inicial de futuros profesores de ciencia, sobre todo de biología, lo que implica la persistencia de ideas alternativas o concepciones alternativas que posteriormente van a ser transmitidas a los y las estudiantes de estos profesores cuando ya estén formados. Esta experiencia buscó fortalecer la formación en docentes en formación inicial de primer año de nuestra misma carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, también en la misma, a través de una salida de terreno diseñada como estrategia de enseñanza activa, guiada por docentes en formación de último año y de quinto año, o sea, de cuarto año. En este caso buscábamos ayudar a aportar, fortalecer a las ideas de estos estudiantes respecto del reino fungi y también darle una mirada a cómo ellos se percibían como seres capaces de enseñar y hablar respecto del reino fungi como futuros docentes. A raíz de ello tenemos un objetivo general, un objetivo principal, que es evaluar cómo la salida de terreno diseñada como estrategia de enseñanza activa va a incidir en la autopercepción sobre su eficacia como docentes y en el fortalecimiento de conceptos fundamentales del reino fungi de estudiantes de primer año de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Es importante recalcar que esta iniciativa parte en este momento de la carrera, ya que ellos aún no se encontraban ejerciendo ramos o contenidos de la carrera propiamente tal, todavía se encontraba en un momento inicial de la carrera antes de enfrentarse a los contenidos disciplinares propiamente tal. A raíz de ello desencadenamos 3 objetivos específicos: comparar los conocimientos previos y posteriores de los estudiantes sobre la clasificación y forma de nutrición del reino fungi antes y después de la salida de terreno, evaluar la variación de la autopercepción de la autoeficacia en docentes para enseñar este contenido nuevamente a través de del uso de material didáctico, y finalmente examinar la contribución de la salida
terreno apoyada con actividades activas, nuevamente con material didáctico como recurso de formación para la enseñanza de la biodiversidad. ¿Cuál fue nuestra metodología? Hicimos un diseño y planificación. El lugar fue el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal de Santiago. Utilizamos una ruta ya existente, que es la ruta de Lomo, creada por Fundación Fungi, que tiene una ruta en específico en donde se encuentran. La fecha de esto fue el 19 de junio del 2025 y la duración aproximada es 5 horas de recorrido. El ingreso se hizo por Ayhuac, que es la parte superior, en donde se realizó el trayecto por este lado porque había una mayor cantidad de hongos, según el mapa y esta ruta ya existen. Mientras que los instrumentos utilizados, utilizamos una encuesta pre y post con 3 focos: concepciones y conocimientos previos respecto del reino, relevancia de enseñar sobre los hongos y autoeficacia docente. ¿Qué nos refiere a autoeficacia docente? Es qué tanto creo yo que voy a ser eficaz enseñando un contenido en específico. En cuanto a los participantes y el procedimiento que se llevó a cabo, los participantes fueron 8 estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, quienes están haciendo parte de las tutorías PAR. Las tutorías PAR son tutorías que se entregan a estudiantes de primer año para poder ayudarlos a adaptarse a la vida universitaria. Y el proceso de la salida era encuesta diagnóstica, o sea, el pretest, recorrido guiado, más actividades de un tríptico, más observación con lupa, finalmente encuesta final, reflexión conjunta y actividad expresiva. En cuanto a la estrategia pedagógica que utilizamos un tríptico con 4 etapas: reconocimiento de entorno e ideas previas, en donde íbamos a activar los conocimientos previos que ellos tuvieron respecto del reino fungi. Observación, desafío creativo. ¿Qué era el desafío creativo? Era la que pudieran dibujar uno de los hongos que pudieran observar y además le pusieran un nombre científico de acuerdo con su propia creatividad. Uso de los sentidos a través de una tabla en la que tenían que enfocarse en tamaño, forma, textura y participación activa. Dentro de esto también teníamos un checklist fúngico que permitía la identificación y además permitía identificar contexto ecológico, porque estaba asociada, si había presencia de otros árboles, qué cosas se observaban en el entorno. Entonces, ese checklist estaba asociado también al contexto ecológico de los hongos que observan. Finalmente, el análisis de datos descriptivo. Trabajamos con frecuencias y porcentajes a través de gráficos comparativos pre y post y un enfoque exploratorio. ¿A qué se refiere esto? A que no es diferencial, que como la muestra es pequeña, trabajamos con datos de muestra pequeños, entonces nos referimos a un enfoque exploratorio relacionado al. En cuanto a los resultados, la primera parte, como hemos mencionado, tenía que ver con las concepciones propias del reino fungi, particularmente nutrición fúngica, como podemos ver en las imágenes y en los gráficos. Antes de la salida, en el pretest y en el posttest, se indica que reconoce la absorción como forma de nutrición y por lo tanto en la través de la salida se mantuvo esta idea. Uno de los testimonios de los participantes fue comprender mejor la importancia de estos mismos y del ciclo de la vida, respetando más a los seres vivos y a la tierra. En cuanto a la pertenencia del reino, antes de la experiencia pre y post test, podemos observar que se reconoce a los hongos pertenecientes al reino fungi, por lo tanto a través de la experiencia se mantiene esta idea. En cuanto a qué aporta el estudio del reino fungi en la formación científica escolar, podemos observar que pretest existen 3 grandes ideas persistentes, en su mayoría corresponde a la conexión con procesos como descomposición, simbiosis o ciclos de la vida, y también no sé bien qué podía aportar, y también marcan una tendencia a una oportunidad para obtener cosas distintas.
Luego de la experiencia podemos identificar un 100% como la conexión con procesos de decomposición, entre otros. Los resultados nos indican un fortalecimiento conceptual significativo a través de las experiencias, evidenciando reducción en la incertidumbre en la observación manifestada a través del cuestionario. Y en cuanto a la última pregunta realizada, ¿cómo te sientes enseñando los hongos o líquenes a tus futuros estudiantes? Pretest podemos identificar la tendencia de tener respuestas. Particularmente, no tendría dudas, tendría dudas por falta de conocimiento, me interesa pero necesito más recursos y me entusiasma porque ante las posibilidades educativas. Luego de la experiencia podemos identificar que todavía persiste, que me interesa, pero aún no se sienten capacitados para enseñar este contenido. Sin embargo, la idea que más persiste es que es un contenido que les entusiasma a enseñar. Por lo tanto, la autoeficacia docente aumentó de un 25% a un 87,5%. Por lo tanto, la experiencia fortaleció la confianza para poder enseñar este contenido. En cuanto a los registros, podemos observar a los estudiantes realizando en distintos momentos de la actividad, como había mencionado, tuvimos instancias de observación, discusión, sociabilización de respuestas del tríptico, tanto de sus respuestas, inquietudes y descubrimientos. Asimismo, también podemos observar realizando este contenido directivo que se elaboró. En cuanto a las conclusiones, bueno, dentro de todo esto que observamos, pudimos saber que la salida de terreno se fortaleció el aprendizaje y la autopercepción docente. Dentro de los testimonios, cambiamos mucho esta percepción inicial en donde los hongos eran algo comestible, era algo que asociaban con lo que solemos asociar con recetas, a algo que estaba dentro de un rol ecosistema. Y eso también aumentó su autopercepción como permitiéndoles sentirse capaces de poder enseñar esto a otras personas y también reconociendo la importancia de esto. En cuanto al 100%, bueno, asociamos que este 100% de reconocimiento de cómo funcionaba la nutrición fúngica estaba presente por el boom que ha habido justamente de información respecto de los hongos, entonces más o menos reconocían esto, pero sí se integró un rol ecológico dentro de los testimonios de los estudiantes, al hablar acerca de esta importancia que tenía dentro de los ecosistemas, pasando de ser algo como un alimento que estaba ahí más o menos presente a algo fundamental, uniendo esta percepción a la idea de flora, fauna y funga. También la autoeficacia aumentó desde un 25% a un 87,5%, reforzando seguridad y entusiasmo. Ellos se sentían más capaces de poder enseñar eficazmente este contenido en un futuro a sus futuros estudiantes. Las concepciones cambiaron de consumo a una mirada ecosistémica y ningún estudiante expresó como dudas respecto a el rol que tenían los hongos tras la salida. Si bien fue una actividad breve de 3 a 3,5 horas, logró cambios significativos en el conocimiento y sobre todo en la actitud y la confianza docente, ayudando a estos estudiantes de primero medio a cambiar un poco la mirada respecto del reino fúngico. Recomendaciones. Se recomienda incorporar sistemáticamente salidas a terreno con metodologías activas de formación inicial docente. Estas actividades fueron pensadas respetando y considerando que eran docentes en formación que se encuentran ingresando a la carrera. Diseñar materiales didácticos contextualizados que vinculen teoría y biodiversidad local. La literatura nos menciona que es importante que las experiencias en terreno para generar enseñanzas significativas es importante contar con material didáctico en que puedan poner en juego la teoría y la práctica. Ampliar este tipo de intervenciones a distintos contextos educativos y territoriales. Cabe mencionar que esta experiencia también se replicó en un contexto de población no experta, es decir, personas que no tienen conocimiento directamente tal de biología o del reino fungi. Por lo tanto, es importante emplear este área de conocimiento tanto en la educación formal, no formal e informal, y nuevamente dar seguimiento a sus impactos para fundamentar políticas educativas que promuevan la enseñanza experiencial. No solamente fundamentar políticas educativas, sino también empezar a generar
estudios y conocimiento formal sobre este contenido a enseñar. Realmente es algo muy importante que solemos olvidar y dentro está en la palestra. Entonces, es momento de darle una mirada y una buena oportunidad de poder enseñar también a nuestros compañeros en su formación inicial y también de explorar distintas formas de aprendizaje activo a través de este tríptico y a través de la experiencia misma y la planificación de ella. Bueno, somos Andrea Bustamante, nuestra institución es la Universidad del Resultado, aquí están nuestros correos y ambas también somos divulgadoras científicas, entonces tenemos nuestro Instagram de divulgación para quienes deseen seguirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Beatriz, por su ponencia. Vamos a seguir de forma inmediata con la segunda ponencia. Les reitero la importancia de mantenernos dentro del límite máximo de 10 minutos para que todos tengamos el tiempo justo para presentar. La segunda ponencia se llama Simulador Legal Interactivo, transformación pedagógica del derecho desde un enfoque experiencial, tecnológico y de competencia. Esta ponencia es presentada por Eduardo Figueroa Ávila de la Universidad Central de Chile. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, Perfecto, perfecto. perfecto. Muy bien. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir pantalla. Bien, efectivamente, como Patricia señalaba, lo primero, agradecer la gran oportunidad que tenemos de poder mostrar nuestras investigaciones en lo que es innovación en docencia superior y en una carrera además tan compleja a veces de innovar, que es lo que uno puede pensar que es la carrera de derecho extraordinariamente tradicional, ¿ya? Soy el líder de un equipo que trabaja en esto. Somos 5 docentes, 4 abogados y un trabajador social que estamos involucrados en este proyecto, este simulador legal interactivo. Entonces, acá hay un par de cosas muy relevantes que tratar para poder entender el por qué efectivamente hoy día hay una transformación extraordinaria dentro de esta materia. Lo primero, ¿cuál es el gran objetivo? Poder compartir con ustedes los resultados que ha tenido la implementación de este simulador legal interactivo, ¿ya? Y eso es justamente como estrategia clave para poder transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una carrera tan tradicional como es la carrera de Derecho. De esta investigación que ya hemos llevado a cabo, ya tenemos resultados que fueron justamente expuestos en la ponencia enviada al Congreso, lo que permite facilitar este desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes, pero aquí hay una relevancia absoluta, es desde el primer nivel de la carrera. Cuando recién los estudiantes ingresan a la universidad, que evidentemente vienen con muchas brechas. ¿Y por qué hago la salvedad de esto? Porque normalmente hoy día existen metodologías activas, pero se suelen ocupar en cursos superiores, no cuando el estudiante parte, ¿ya? Lo segundo, nosotros favorecemos en esto y estamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible porque buscamos una educación de calidad, una educación inclusiva, equitativa, en que todos tengan efectivamente acceso, partiendo de la base que todo estudiante que ingrese a estudiar busca exactamente lo mismo, contar con un desarrollo de competencias y obviamente ostentar con posterioridad su título profesional. Para mí es muy importante destacar que este proyecto que presentamos al Congreso se enmarca dentro de un programa Tech for Edu 2025 de la Universidad Central de Chile, dependiente de la Unidad de Transformación Digital Educativa. Y justamente lo que se busca es que todas las carreras de la universidad podamos innovar en prácticas de carácter tecnológico, pero que eso incide efectivamente en la formación de los estudiantes. Y esto es además muy relevante en una carrera, insisto, tan tradicional como es la carrera de Derecho. Hecha esta pequeña presentación, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que hay que saber mirar? Si ustedes ven esta imagen, vemos algo que es parte de lo que ha sido la enseñanza tradicional. El derecho, y podría equivocarme en 1000 años y va a dar lo mismo, desde hace 2000 años de una u otra forma se enseña de manera igual, ¿ya? Con un docente que está en la sala de clase y que los demás estudiantes tratan de captar todo lo que ese docente, ese experto les trata de compartir. Ahora, ¿dónde está el detalle de eso? ¿Esa enseñanza es inadecuada, es incorrecta? La verdad que no. Yo mismo fui estudiante de esta misma universidad, hoy día tengo el honor de ser docente y me aprendieron, enseñé y hago eso mismo.
de la forma en que tradicionalmente se hace. Pero claro, si ustedes ven la imagen, ¿qué podemos deducir? Existe una forma tradicional de enseñar el derecho, pero si ustedes ven la imagen, hay una interacción muy diversa en lo que pasa hoy día, máxime si entendemos, además, que hoy día contamos con medios tecnológicos extraordinarios que antes no existían. Entonces, obviamente, generamos un desafío. El desafío es evidente. Nosotros los docentes tenemos que darnos cuenta que si queremos transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, debemos tener un rol activo. Ojo, siempre desde el punto de vista de la andragogía, uno debe colocarse en el papel del estudiante, no solo mirarlo desde el papel del docente, ¿ya? Y por lo tanto, la pregunta de fondo es, ¿los estudiantes van a aprender de la misma manera? La verdad que no. Ojo, pueden aprender y llegar quizás a resultados muy similares, pero es muy distinto cuando el estudiante, él es el eje de su proceso de enseñanza-aprendizaje y no el docente. Entonces, bajo esa perspectiva, el docente, ¿qué rol en realidad debiera tener hoy y con toda la tecnología que está vigente? El docente hoy día pasa a ser un mero facilitador. Lo digo con el respeto, por supuesto, de entender que uno tiene que ser quien guíe a los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no ser técnicamente el eje central. El eje es al revés, el eje hoy día lo tienen nuestros estudiantes. Ahora, ustedes probablemente se van a preguntar, ¿qué tiene de tan relevante este simulador? Que ya voy a mostrar imágenes para que podamos captar qué es lo que es. La carrera de Derecho, y eso ha ocurrido en toda Latinoamérica y no solo acá, sino que también en Europa. ¿Ocupa metodologías activas? Por supuesto que sí, ¿ya? Obviamente hace mucho tiempo se está ocupando la resolución de casos, el aprendizaje basado en problemas, por lo tanto, ¿son metodologías activas todas? Sí. Hoy día contamos con todas las herramientas que están en la web, contamos con inteligencia artificial, contamos con muchos elementos. Entonces la pregunta es, ¿cómo con todos los elementos que hoy día están a la mano para el estudiante, que es simplemente tomar un celular y que en ese celular tenga todas las respuestas a las interrogantes? Entonces, ¿cómo técnicamente se abordó antes y cuál es la novedad de este simulador? Todas estas metodologías activas siempre se suele ocupar en cursos superiores porque parten del supuesto que el estudiante debe tener conocimiento para poder técnicamente ocupar herramientas, elaborar competencias, desarrollarlas para su posterior futuro profesional. Entonces, claro, ¿qué se espera cuando se ocupan estas metodologías en esos cursos superiores? Que, claro, ese estudiante desarrolle competencias, habilidades para el ejercicio profesional posterior. Acá en Chile, sé que en otros países es distinto. Después de egresar de la carrera, tenemos que realizar una práctica profesional que no depende de las universidades y de una u otra forma se espera que uno adquiera las competencias ahí. Entonces uno como que delega cierta responsabilidad en un ente que no son las universidades. La idea entonces es que desde un punto de vista de metodología activa nos hagamos cargo de eso. Entonces, si uno analiza hoy día cómo el estudiante aprende, de la forma en que se han ocupado muchas metodologías activas, ¿se logró el objetivo? Bueno, este grupo al cual represento entendemos que no, porque de una u otra forma colocamos al estudiante como eje de su aprendizaje, pero no estamos logrando todo, no lo estamos logrando. Entonces había que buscar otra manera, en base a la tecnología, por supuesto, y que generase una transformación profunda en lo que significaba todo este rol de aprender, de adquirir habilidades. Entonces, ¿cómo resolvimos esto y cómo lo estamos aplicando hoy día? Generamos un simulador legal interactivo. Acá en Chile, al igual que en otros países de Sudamérica, existe cuando uno va a tramitar causas en la vida real y representar a, obviamente, patrocinados o clientes, existe una plataforma, en este caso en Chile, dependiente del Poder Judicial. Nosotros qué hicimos? Nosotros técnicamente generamos un simulador que depende de la Universidad Central de Chile bajo los mismos parámetros que tiene justamente lo que se denomina la Oficina Judicial Virtual. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que depende de nosotros, en primer lugar. Segundo, obviamente es un simulador, pero ese simulador ya está la gran ventaja. Un profesor de primer año en cualquier asignatura lo puede ocupar, porque hay una replicabilidad, perdón, en todos los niveles de la carrera, completos. Genera además una interacción entre los docentes, por lo tanto, obliga a que todos estemos involucrados en este proceso. Significa entonces que puede haber causas que sean reales, que las adaptamos, o causas que son obviamente simuladas. Pero lo que hacemos desde el día uno, es que el estudiante sienta que él es el centro de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, desde esa perspectiva, ¿estamos ocupando tecnología? Sí. Y uno podría decir, es que simplemente copiamos algo que existe. No, el tema no es ese. El tema es que lo que ya existe hoy día depende de nosotros, no depende, en este caso, de un ente externo que es el Poder Judicial, y nosotros podemos ir graficando cada paso en el proceso de enseñanza de ese estudiante, desde que recién entra a la carrera, primer semestre, hasta que llega al 10.º semestre. Entonces, ahí están viendo simplemente, es nuestra malla, pero lo que quiero graficar es que normalmente un estudiante que está en el primer semestre o en el segundo, uno siempre asume, recién está aprendiendo. No tiene la capacidad, no tiene las habilidades. La verdad que nos dimos cuenta que eso es absolutamente falso. Si uno al estudiante le entrega la posibilidad de que él sea el protagonista, se le dan las herramientas, y ojo, este simulador es lo mismo que ellos van a ocupar cuando ejerzan su práctica profesional y cuando sean abogadas y abogados. Entonces, desde esa perspectiva, se acostumbran desde el día uno a una metodología de trabajo que es la que después en realidad significa poder representar los derechos de esos clientes y obviamente resguardar sus intereses y en la medida de lo posible ganar los juicios, por supuesto. Pero eso es lo que hace todo abogado o abogada en este país. Entonces, la idea es poder ocupar esta plataforma, este simulador, de la misma manera en que se hace en la vida real. Acá hay una imagen del ingreso a la plataforma. eh, y lo segundo, esto que ustedes están viendo en pantalla es muy similar a la página real que existe en el Poder Judicial. Entonces, el estudiante desde el primer día va a ocupar una plataforma, de la misma forma en que lo va a hacer cuando sea abogada y abogado y tenga su título. ¿Y cuál es la ventaja? Que nosotros somos los que controlamos qué materias se van a trazar en este caso. Nosotros somos los que dictamos las resoluciones, por lo tanto, el profesor siempre tiene un rol activo y está detrás del proceso de enseñanza de ese estudiante, desde el día uno y hasta llegar al 10.º semestre. Por lo tanto, ese estudiante, toda su carrera está ocupando tecnología, pero no tecnología que cualquiera puede tomar de internet. Hay toda una guía que depende de nosotros como docentes. Y ahí está la gran ventaja con otras tecnologías que pueden ser muy relevantes hoy, pero que todas acá en Chile por lo menos siempre toman al estudiante al final, no desde el principio. Y ahí está la tremenda transformación que este simulador tiene. Y, ojo, la retroalimentación, esto está en la ponencia, desde lo que nosotros hicimos en esta investigación, que ocupamos una metodología, en este caso activa, fenomenológica, y para no entrar en ese detalle, pero las tasas que ustedes están viendo son algunas de las que nuestros estudiantes, después de haber participado en ocupar este simulador, es lo que ellos dicen en la forma cuando entran a la universidad, muy distinto al lenguaje técnico que tenemos nosotros, pero que un estudiante te diga, no voy a salir con la cabeza llena de teorías, esto va a ser importante, que después ellos digan es muy provechoso, que se den cuenta que esta universidad está involucrada con la innovación, que hay un sello y que ellos lo perciben. Entonces, yo como docente me he percatado desde el día uno que si a un estudiante ustedes les dan las herramientas, obviamente creen que él lo puede hacer con total independencia que no tenga conocimientos, pero si le otorgan las habilidades para que adquiera competencias, lo hacen desde el día uno. Entonces, cuando ustedes lo comparan con muchas otras probablemente instancias que hay de metodología activa, ninguna tiene este carácter de poder partir del día uno y esa es la gran, gran transformación que tiene este simulador. Conclusiones muy evidentes por lo demás en este pequeño tiempo que tenemos, Patricia. Obviamente esto transforma 100% la enseñanza del derecho, pero espero haber explicado por qué la transforma, porque hay muchas hoy día metodologías activas, pero que no parten desde donde deben partir. El impacto es absolutamente profundo. El estudiante, además, con todas las brechas que normalmente entran a la universidad, mucho se rebaja porque ellos se sienten parte y sienten específicamente esa responsabilidad. Nosotros además estamos en un rediseño curricular efectivo y esto es parte de ese rediseño y este simulador va a ser material obligatorio para todos nuestros estudiantes. Y lo más importante, con esto termino, el simulador no solo es aplicable en la carrera de Derecho acá en Chile, dentro de la Facultad de Derecho y Humanidades está la carrera de Trabajo Social. Sus estudiantes deben subirse estos informes a esta misma plataforma. Por lo tanto, no es solamente para los estudiantes de la carrera de Derecho. Y ojo, la lógica de ocupar una plataforma, no digo la misma porque por supuesto las carreras son distintas, pero el saber ocupar una plataforma es replicable técnicamente en cualquier carrera, dependiendo obviamente de sus necesidades. Así que eso es agradecido de verdad y de verdad que en este caso este congreso
tiene todo el aspecto de este sentido y pertinencia que espero habérselos podido transmitir y que hayan captado y todo lo que hay detrás de este tremendo trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, Eduardo. Lindísima su ponencia, rapidísima, lo felicito porque todos tenemos que tener, estoy tratando de promover un espacio de justicia donde todos tengamos el mismo tiempo para presentar. Entonces, ojalá que Claro. estén guardando esos comentarios, que supongo que son bastantes, para el final de todas las ponencias. Seguidamente, la ponencia Prácticas lúdicas como metodología activa para fortalecer el aprendizaje en la educación superior. Esta ponencia es presentada por Naela Guadalupe García Altamirano del Tecnológico Nacional de México. 10 minutos máximo, Naela. Claro, le permito compartir aquí en este momento. Muy bien. Bueno, mi nombre es Naila Guadalupe García Altamirano y junto con el maestro Juan Manuel Mora Valdés presentamos la ponencia titulada Prácticas lúdicas como metodología activa para fortalecer el aprendizaje de la educación superior, la cual fue desarrollada en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Jiménez, ¿verdad? En el marco de nuestras estrategias de innovación educativa. El punto de partida de esta experiencia surge como una problemática común en muchas asignaturas de la ingeniería, como lo son los altos índices de reprobación, ¿verdad? Asociados a las metodologías tradicionales. Y ante esta situación nos propusimos transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la implementación de prácticas lúdicas como comprendidas y entendidas como juegos educativos, con el objetivo académicos definidos. Estas actividades buscan incrementar la motivación, eh, el interés y la participación activa de nuestros estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia significativa y agradable. El objetivo principal fue diseñar e implementar prácticas lúdicas que fortalecen las competencias analíticas, colaborativas, eh, cognitivas de los estudiantes a nivel superior. Por ello, pues utilizamos lo que es el diseño de experimentos, que es una de las herramientas estadísticas, ¿verdad? En el área de ingeniería, y utilizamos un programa estadístico, un software llamado Minitab, que es un simulador para la industria, y utilizamos lo que son también catapultas, ¿verdad? Que hacen una simulación de una maquinaria. En este estudio participaron 25 estudiantes de la asignatura de Ingeniería de Calidad, quienes pues trabajan en equipos, ¿verdad? De 4 o 5 integrantes, enfrentando un reto que une la teoría con la práctica de forma divertida. De acuerdo a Johnson, Christine y Joukey, las prácticas lúdicas favorecen el desarrollo cognitivo, social, emocional de los estudiantes, permitiéndoles aprender de manera integral. En el Tecnológico de Ciudad Jiménez, con el propósito de vincular el conocimiento académico con la realidad industrial y laboral, de esta manera el aprendizaje se convierte en una experiencia viva, colaborativa y significativa. Las prácticas lúdicas contribuyen al desarrollo integral de un estudiante, estimulándolo a que tenga un pensamiento crítico, a desarrollar su creatividad y su motivación. Este proyecto, ¿verdad? Estas ideas fueron aplicadas en el contexto de educación superior. Aquí buscamos nosotros conectar la teoría con la práctica, como ya lo he mencionado, y esta estrategia nos permite que nuestros alumnos aplicaran sus conocimientos en entorno dinámico y competitivo, ¿verdad? Vinculando pues todo su ámbito laboral. Los equipos ellos seleccionaban una catapulta, un modelo de máquina, ¿verdad? Que asemejaba una máquina, y a través de un diseño factorial identificaban variables, factores, niveles para optimizar el desempeño de
del sistema. Las prácticas se estructuran en diversas etapas. Primero los equipos eligen esta catapulta que estamos viendo aquí en la imagen, ¿verdad? Que representaba una máquina real con un funcionamiento que ellos deben de optimizar. Y posteriormente definían sus factores, sus valores, ¿verdad? Mediante un diseño factorial completo 2 a la 3, que es una de las metodologías de la ingeniería, con 2 réplicas y se generaban 16 corridas experimentales, ¿verdad? Durante este proceso se cuidó la recolección de datos, el orden de la experimentación y la precisión de las mediciones. Con ayuda de lo que es el paquete o el software estadístico Minitab, los estudiantes analizaron sus resultados y formularon sus propias conclusiones. Finalmente, se organiza una competencia de catapultas en el cual cada equipo debía lanzar un proyectil hacia un objetivo, ¿verdad? La puntuación dependía de la precisión del disparo, convirtiéndolo en una clase de un ambiente competitivo, divertido y de alto compromiso, ¿verdad? Dado que ellos lanzaban un proyectil, una pelotita, si caía, ¿verdad? En el objetivo tenían 5 puntos, si caía en las orillas tenían 4, si caía en uno de los lados 3 y 1. Y al final, pues, hacíamos un total y el que ganara, ¿verdad? El que tuviera la mayor puntuación era el que tenía la mayor calificación, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por eso fomentábamos lo que era la competencia. En esta experiencia, pues demuestra que el aprendizaje basado en juegos, ¿verdad? Despierta la curiosidad, fomenta el trabajo en equipo y promueve sobre todo la autonomía. Los estudiantes aprendieron haciendo y disfrutando su proceso. Los resultados fueron sumamente alentadores, el rendimiento académico mejoró a un 90%, esta era una de las materias que más índices de reprobación tenía porque todo lo hacíamos con fórmulas, etcétera, ¿verdad? Y al momento que lo cambiamos con estas actividades lúdicas mejora a un 90% y se queda mejor comprendido lo que es el tema, porque lo hicieron y ellos mismos lo desarrollaron, ¿verdad? Los motivamos, hicieron su participación y sobre todo trabajaron en equipo, ¿verdad? Los estudiantes mostraban entusiasmo, curiosidad y confianza en aplicar sus conocimientos adquiridos en la práctica, en la teoría, ¿verdad? Y que en donde ya lo estaban convirtiendo de una manera práctica. Entonces, más allá de las calificaciones, pues lo más importante era el desarrollo de habilidades analíticas. Ellos aprendieron a analizar su información, ¿verdad? Y los daban a comunicar, daban a tomar decisiones, perdón, que son esenciales para el desempeño profesional. Y en conclusión, con esta investigación nosotros demostramos que el juego es una herramienta poderosa en la educación superior también, ¿verdad? Porque muchas veces estamos a nivel superior y decimos, ya no implementes este tipo de herramientas con el juego, pero aprenden, los muchachos aprenden y se divierten, ¿verdad? Las actividades lúdicas favorecen la comprensión de conceptos complejos y fortalecen ese pensamiento crítico que ahorita es tan necesario, ¿verdad? Y promueven un aprendizaje significativo. Por ello, recomendar la aplicación de estas actividades en materias o asignaturas, ¿verdad? Parecidas, y pues debemos de fomentar su aplicación y establecer mecanismos institucionales que reconozcan formalmente las competencias desarrolladas mediante estas estrategias. Y ya para terminar, ¿verdad? En resumen, pues la experiencia de las prácticas lúdicas nos permite comprobar que aprender puede y debe ser una experiencia divertida, participativa y transformadora, ¿verdad? A través del juego, la estadística y la experimentación, pues los estudiantes no solo aprendieron ingeniería, sino que descubrieron el placer de aprender haciendo, ¿verdad? Y aquí tengo un pequeño video que yo creo que todavía estoy en tiempo, ¿verdad? Donde Estamos en la materia de ingeniería.
Aquí tenemos cuál era la práctica. Como podemos ver, se Tenemos las que son cumple las pues el diseño catapultas, de donde ellos experimentos. Nosotros empezaba la con ayuda del competencia software de y nos Minitab daba también vamos cuál era haciendo el distintas objetivo. corridas que nos permiten saber cuáles Entonces, son los créanme factores y que las este tipo interacciones que de nos van a dar un mejor actividades resultado. fomentaba mucho lo que era la participación de los muchachos, dado que era una competencia y nadie quería reprobar, ¿verdad? Porque teníamos, no sé, 5 equipos, el primer equipo que tuviera la mayor puntuación sacaba 100, el segundo 90, 80, 70 y un NA. Entonces, pues nadie quería reprobar, ¿verdad? Entonces, pues se fomentaba lo que era su participación e incrementaba el querer hacer su actividad de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, pues muy recomendable en el nivel superior implementar lo que son las actividades lúdicas para que el alumno se motive y aprenda divirtiéndose, ¿verdad? No nada más como repetición. Gracias. Naila, muchas gracias. Muy interesante su experiencia lúdica. Ya casi vamos a conversar un poquito de lo que es este proceso lúdico para estudiantes de los cursos, en este caso diseño de experimento. Y muchas gracias por ser respetuosa del tiempo y mantenerse dentro del tiempo. La Tenía aquí cuarta, mi cronómetro. qué bien, la felicito. La cuarta ponencia se titula Análisis de los puntajes globales en pruebas Saber Pro antes y posterior a la pandemia por COVID-19 en programas de instrumentación quirúrgica en Colombia. Esta ponencia es presentada por Rosa Ángela Casanova de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Colombia. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Perfectamente, un poquito enfermita, pero perfecto. Un poco disfónica. Buenas tardes a todos, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y el día de hoy pues estamos con mi compañera amiga Lisette Villamizar presentándole esta ponencia donde pues queremos presentarles unos análisis que hicimos de los puntajes globales en pruebas de saber pro antes y posterior a la pandemia por COVID en programas de instrumentación quirúrgica en Colombia, ¿sí? Venimos en representación de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, ¿sí? Aquí en Bogotá, Colombia. Bien, un momento. Entonces, digamos que antes de iniciar esta ponencia, pues nosotros inicialmente cuando quisimos plantearnos estas preguntas de investigación, nos preguntamos cómo influyó la pandemia en la preparación académica y práctica de los estudiantes de instrumentación quirúrgica. Digamos que esta pregunta nos las quisimos plantear porque de alguna forma en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, aquí en Bogotá, Colombia, es una institución universitaria en donde pues se tratan todas las partes de pregrado y posgrado en carreras de salud, ¿sí? Entonces, de alguna forma fue una motivación también. También nos planteamos la pregunta, ¿es posible que esta pandemia haya acelerado ciertas habilidades como la autonomía en el aprendizaje que se reflejan en los resultados nacionales? Entonces, digamos que inicialmente, pues antes de empezar a desarrollar esta pregunta, nosotros nos vimos a ver el contexto global y regional que de alguna forma nos reportó la UNESCO en el 2020, donde vimos que habían 191 países en cierre masivo, ¿cierto? Y 160 millones de estudiantes afectados y parte de esos 160 millones de estudiantes afectados aparecían 23.4 millones en educación superior, ¿sí? Y vimos que de alguna forma esas brechas educativas aumentaron la desertación de los estudiantes, la inseguridad alimentaria, problemas familiares, entre otros, ¿sí? Y de alguna forma, pues las políticas gubernamentales de todos los países tuvieron que hacer una adopción en la parte de tecnologías, en la modalidad híbrida y también pues crear nuevos liderazgos para de alguna forma enfrentar este tipo de desafío que nos estábamos enfrentando nosotros como docentes en la parte de enseñanza y aprendizaje y el país a partir de las políticas de educación que se estaban dando. ¿Bien? El contexto en Colombia pues fue muy parecido internacionalmente, digamos que nosotros cerramos el 16 de marzo del 2020 y fue un retorno gradual que se fue haciendo a partir del año 2022. En promedio pues el cierre en América Latina fue 70 semanas, ¿sí? Y globalmente fue 41 semanas. Hubo un retorno de alguna forma gradual desde la educación básica hasta la educación superior
Y pues a partir de eso, pues hubieron muchas desigualdades y poca evidencia de lo que se estaba viviendo, más que todo en la parte de educación superior. En su momento nosotros veíamos que se hablaba mucho de la educación primaria y secundaria, pero poco se hablaba de lo que estaba pasando en la parte de educación superior. Digamos que en los antecedentes que nosotras realizamos, hicimos la búsqueda, nos dimos cuenta que aquí en Colombia pues habían pocos estudios donde de alguna forma se evaluaba la resiliencia en la parte de programas de educación. Por ejemplo, en la Universidad del Norte se hizo un estudio donde se vio cómo eran los comportamientos del año 2020 versus el año 2019, ¿sí? Y otro fue un aumento significativo en el estudio de Portnoy en el 2022, donde pues evaluaban qué aumento significativo había en las competencias genéricas. Si ya hablamos un poco de la parte de instrumentación quirúrgica, pues nos encontramos que solamente había un estudio que fue de unos autores de la misma universidad o institución educativa donde nosotros venimos, que fue Cortés y Piñeros, que fue en el año 2015. Y por esto, de alguna forma, nos motivamos a realizar este estudio para ver estos cambios que habían en esta carrera de instrumentación quirúrgica de nuestra institución, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Pues para nosotros es importante de alguna forma saber que las pruebas Saber Pro pues son unos exámenes estandarizados para los futuros profesionales. Antes aquí en Colombia se llamaba ECAE, ¿sí? Estas pruebas pues evalúan dos partes. Una primera parte que es la parte de módulos genéricos de lectura crítica, de razonamiento cuantitativo, de competencias ciudadanas, de comunicación escrita, y tiene una parte de un cuestionario socioeconómico donde se evalúan ya algo más demográfico y social de las condiciones que tienen los estudiantes. Y una segunda parte que es un módulo específico, donde en este módulo específico no todas las carreras lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, en instrumentación quirúrgica, este módulo no es evaluado, ¿sí? Porque todavía no se ha estandarizado una prueba para esto, pero otras carreras como ingenierías y otros, pues tienen un módulo específico para evaluar sus conocimientos durante su carrera de pregrado. Bien. Dentro de esto, pues es importante saber que estos módulos pues miden unos niveles o unos puntajes que vienen asociados a un nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo del puntaje que se genere, ¿sí? Digamos que antes de la pandemia, pues es importante saber que a los módulos de inglés se les hizo de alguna forma una modificación, pues ajustando un poco más las brechas en los puntajes para decir qué nivel de inglés tenían los estudiantes en su momento de terminación de su carrera de pregrado. Y es por esto que de alguna forma, pues el objetivo que nosotros nos planteamos a partir de este estudio fue comparar el promedio global de las competencias genéricas de la prueba Saber Pro antes y posterior a la pandemia en un programa de instrumentación quirúrgica o los programas de instrumentación quirúrgica en Colombia durante el año 2016 al 2023. Bien. Entonces, dentro de los objetivos específicos que nosotros teníamos allí, aparte de determinar esos puntajes, pues queríamos como caracterizar sociodemográficamente a estas poblaciones, pero también queríamos determinar qué factores hacían que esa prueba o el puntaje se viera afectado, ¿sí? Entonces, digamos que estas condiciones, pues ya lo sabemos por literatura, llevan que de alguna forma las puntuaciones en los estudiantes se vean afectados, ¿sí? Como les iba contando, pues esto es un estudio primario donde se recolectó bases de datos, ¿sí? De la Saber Pro del IFES del 2016 a 2023. Estos datos aquí en Colombia o en los diferentes países me imagino que son libres y de alguna forma nosotros de estas bases de datos recolectamos variables demográficas como género, estado civil, nivel socioeconómico, variables de tipo institución, ubicación geográfica, valor, origen del pago de matrícula y también recolectamos pues las variables dependientes, que son las variables que queremos explicar como el puntaje de Global Saber Pro, las competencias genéricas como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y entre otras, ¿sí? Entonces, inicialmente, digamos que aquí en Colombia hay una variable muy importante para nosotros que es el NSE, ¿sí? Nivel socioeconómico individual. Este nivel de socioeconómico individual de alguna forma computa varias variables que son
aparte de la parte social del estudiante, que nos lleva a determinar si el estudiante tiene un nivel socioeconómico, ya sea alto o un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Entonces, esas variables de alguna forma computan, por ejemplo, preguntas como si el estudiante tiene internet, si el estudiante tiene computador, si hay horno microondas, si hay una lavadora, si la madre tiene educación completa, si el padre tiene educación completa, la educación de la madre, entre otras. A partir de esas variables, pues se clasifica el nivel socioeconómico del estudiante en sus condiciones de su hogar, ¿sí? Entonces, de alguna forma, pues esta variable, al nosotros revisar la base de datos, pues dijimos, esta variable resume, ¿sí? De alguna otra forma, esos descriptores socioeconómicos que queremos ver, si afectan o no afectan el nivel de calificación del examen del estudiante, ¿bien? Para esto, pues nosotros lo que utilizamos es a partir de una metodología de modelos de efectos fijos, incorporamos pues un modelo donde teníamos una variable dependiente, pues que es el puntaje global, unas variables que era el intercepto del modelo, otra variable que era categórica, que era el periodo en que el estudiante había presentado su prueba, clasificándola como 0 antes de la pandemia y 1 después de la pandemia, ¿sí? Una variable como el género, ¿sí? Otra, el NCE, que ya lo explicamos anteriormente. La siguiente variable, el tipo de institución, si era una institución pública o privada, ¿sí? Y el número de horas que trabajaba el estudiante. Y finalmente, pues metimos como una variable confusora, determinando si de alguna forma hubo un efecto en el año en que el estudiante presentó el examen y un factor error que todos estos modelos estadísticos pues tienen, ¿sí? Todo esto se hizo a partir de un software estadístico y unos paquetes que tiene este software estadístico y se hizo una estimación robusta de errores a partir del IED, ¿sí? Ahora, Rosángela, perdón que la moleste. Le queda un minuto como para cerrar su presentación con las conclusiones. ¿Está bien? gracias, sí señor. Gracias. Con respecto a esto, pues, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que de alguna forma habían ciertos factores importantes dentro de esto, ¿sí? El nivel socioeconómico, pues tenía un factor asociado, ¿sí? Y más que todo, digamos, para estudiantes con un nivel socioeconómico tipo 2. También vimos que las variables como que horas que trabaja el estudiante tenían una asociación con ese puntaje, ¿sí? También vimos que la mayoría de personas que estaban en este tipo de población eran personas de la región andina, andina pacífica, Bogotá, ¿sí? Con diferencias estadísticamente significativas y la mayoría de personas tenían de alguna forma su pago de matrícula a partir de créditos o a partir de una remuneración de los padres, ¿sí? Finalmente, pues vimos que antes de la pandemia había una disminución de 2 puntos en los puntajes globales del IFES, ¿sí? Y que de alguna forma esa disminución se veía muy afectada en la parte de los niveles de socioeconómicos bajos, ¿sí? También, pues hubo algo bastante importante aquí, y es que de alguna forma los puntajes en la prueba del inglés fueron aumentando después de la pandemia, ¿sí? Mientras que las otras competencias genéricas que se evaluaron tuvieron una disminución, ¿sí? Finalmente, pues confirmando todo lo que habíamos visto desde la parte bivariada de los modelos, nos dimos cuenta que de alguna forma el puntaje se vio afectado por la pandemia, que de alguna forma los hombres tenían un mayor puntaje en estos puntajes globales del IFES. Inicialmente también que de alguna forma el año en que se presentó la prueba, pues aumentaba de alguna forma los niveles globales del IFE, igual el nivel socioeconómico de la variable, ¿sí? Finalmente, dentro de las conclusiones que tenemos, vimos que la pandemia tuvo un impacto negativo, más que todo en la parte de instrumentación quirúrgica. Las condiciones socioeconómicas y laborales de estudiantes son determinantes críticos y aunque el inglés mejoró, otras competencias claves se vieron deterioradas. Finalmente, dentro de esta parte, pues nosotros vemos que hay varias variables demográficas y sociales que pueden afectar el puntaje, ¿sí? Entonces, dentro de esto recomendaríamos de alguna forma flexibilizar los horarios y apoyo económico para estudiantes, establecer un monitoreo continuo de estos tipos de estudiantes en esta carrera, ¿sí? Y finalmente, como conclusión final,
nos quedan estas preguntas a nosotras. ¿Qué transformaciones en las metodologías de enseñanza deberían mantenerse como parte de la nueva normalidad? Y finalmente, ¿cómo equilibrar la enseñanza virtual con la práctica clínica en carreras como instrumentación quirúrgica? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosángela, a usted por esta ponencia. Nosotros tenemos tiempo, más o menos unos 15 minutos para cerrar esa jornada y nos faltan todavía dos ponencias. Entonces, la que sigue, la que tenemos a continuación, se llama Cuentos que piensan, creación literaria y narrativas infantiles en entornos de aprendizaje significativo. Esta ponencia es presentada por Catherine Rodríguez de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Muy buenas tardes. Bueno, procuraré entonces hacerlo en 7 minutos para que los demás compañeros alcancen a hacer su presentación. Bien, nuestro proyecto de investigación se denomina Cuentos que piensan y en esta tarde quiero compartir con ustedes un poco lo que fue la experiencia de este proyecto de investigación que permitió la extensión del trabajo universitario hacia comunidades vulnerables. Nosotros somos docentes de la Universidad Santo Tomás aquí en Bogotá, Colombia, pero tenemos este interés de alcanzar precisamente comunidades que de otra forma no tendrían acceso a programas de calidad como los que pueden ofrecer las universidades. Así que nos animamos a buscar esos espacios de intervención y fue en la Fundación Better Human aquí en Bogotá donde pues se nos abrió la oportunidad de implementar nuestro proyecto. Nuestro objetivo inicial era fortalecer la lectura crítica y la estructura creativa en niños a través de círculos narrativos de aprendizaje significativo. ¿Por qué lectura crítica? Porque, bueno, este es un secreto a voces y es que efectivamente los estudiantes, independientemente del nivel de formación en el que están, tienen varias dificultades a nivel de comprensión de textos, a nivel de producción textual. Así fue que nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar entonces con niños, ¿cierto? De alguna forma abordando el problema desde la raíz y queriendo provocar esta estrategia de manera que luego pudiera ser replicada a los ambientes, pues ya de nuestra función docente como tal, como es la universidad. Em, ¿Cuál fue la razón de iniciar este proceso? Resulta que nosotros ya habíamos tenido una oportunidad de acercamiento con la Fundación durante 2024 y en esa primera experiencia investigativa nos dimos cuenta que los niños efectivamente tenían dificultades en el desarrollo de inferencia, reconocimiento de intenciones, argumentación crítica, lo que básicamente engloba competencias lectoras. Así fue que nosotros creamos un plan de intervención en el que buscábamos no solamente que los niños aprendieran a leer, ¿cierto? Porque pueden ellos tener estos procesos de lectura, digamos, mecánica, pero al momento de comprender, de realizar estos procesos más profundos, pues allí es donde venían las trabas. Y adicionalmente, pues aprovechar también la estrategia para crear estos procesos de lectura a través de los que los niños también pudieran ser estos agentes activos de su conocimiento, estos agentes participativos. La investigación se desarrolló entonces a través de tres ejes principales, lo que son los círculos narrativos, que nos permite entonces dar la oportunidad a los participantes de establecer lugares y momentos en los que sus opiniones, su visión del mundo es absolutamente válida, en la que se valida toda la experiencia y todo lo que los niños quieren contar. Y también tenemos lo que es el aprendizaje significativo, ya orientado hacia lo que era la escritura crítica. Y finalmente, la escritura crítica ya como tal, como proceso de creación, y no solamente como un proceso de creación, sino como un proceso de apropiación cultural, porque los niños fueron motivados a todas esas experiencias que se compartían a través de los círculos narrativos, todo lo que ellos trabajaban como dilemas morales, como esos elementos de input o de insumo a través de los que se originaban las discusiones, pues luego ellos también pudieran empezar a producir, ¿cierto? La metodología de la investigación, iniciamos con un diagnóstico. Esta investigación se enmarcó en
modelo investigación, acción, participación. Entonces, un enfoque cualitativo, descriptivo. Iniciamos con nuestro diagnóstico para saber efectivamente en qué momentos específicos o qué estrategias particulares debíamos nosotros empezar a diseñar para luego pues poder implementar. Luego vinimos con la planeación, planeamos aproximadamente 10 sesiones con los niños. Estas 10 sesiones estaban orientadas hacia el desarrollo de una competencia lectora y escritural particular. Iniciamos con lo que eran inferencias y fuimos avanzando en la complejidad de los temas hasta que terminamos ya con lo que era evaluación de textos, intencionalidad de los autores y otros elementos que pues los niños podían luego aprovechar para la comprensión de los textos. Luego vino la fase de implementación, que como les cuento, pues se desarrolló a través de 10 sesiones en los que los niños no solamente eran partícipes en el sentido de que podían ellos desarrollar el ejercicio lector o escritural, sino que también nos daban la retroalimentación necesaria para ir ajustando las actividades pues de acuerdo al modelo de investigación, acción, participación. Y finalmente se hizo un proceso de evaluación que no se limitó al último momento del ejercicio de investigación, sino que se desarrolló a lo largo del ejercicio, inicialmente con el diagnóstico, luego tuvimos unas pruebas de seguimiento hacia la mitad de las sesiones y finalmente la prueba de salida que nos permitió efectivamente valorar el impacto de la estrategia con los niños y con sus familias. En cuanto a los avances y resultados, bueno, pues nosotros, como les comento, nosotros habíamos ya tenido una oportunidad de trabajo con esta fundación y realmente los avances se notaron en cuanto a la escritura creativa. Al inicio, pues sí tuvimos mucha resistencia. Yo creo que es algo que, bueno, no puedo hablar de todas las naciones que estamos aquí representadas, pero particularmente en Colombia, el ejercicio de producción escrita parece que tiene cierta resistencia. Entonces aquí pues tuvimos esa misma resistencia con los niños, con los participantes. Más o menos el 30% de los niños que iniciaron el proceso no culminaron su producto, que al final pues les va a contar cómo va a ser, que está en proceso de edición un cuento, un libro de cuentos de los niños, pero pues nos anima el 70% de los niños que sí efectivamente culminaron el proceso. A través de este ejercicio los niños pudieron pues expresarse en libertad, podían expresar sus ideas, hasta sus preocupaciones, es decir, la seguridad que se les brindó en los espacios de los círculos narrativos nos permitió que los niños realmente exploraran no solamente el tema académico como tal, sino también pues su creatividad, su desarrollo emocional, su entendimiento y visión del mundo. Bueno, en cuanto a los resultados, ay, no sé qué pasó aquí con esta tablita. Los niños aprendieron a escribir, básicamente escribiendo, ¿cierto? Los niños no solamente, como les comento, no solamente eran productores, sino eran evaluadores y trabajamos una estrategia de evaluación de pares, es decir, que entre los mismos niños, con las estrategias que se les daban a lo largo de las sesiones, ellos podían producir su cuento, producir sus narraciones, pero también evaluar los productos de sus compañeros, haciendo que este proceso de realimentación de pares enriqueciera el proceso, enriqueciera su autoestima, porque ellos se sentían seguros, se sentían posicionados frente a la lectura del trabajo de los otros. Niños que casi no hablaban al inicio terminaron leyendo sus cuentos en público. Además, pues como les comento, la dinámica del trabajo colaborativo en los círculos narrativos pues reforzó el respeto, la empatía, que finalmente son competencias que poco se trabajan de alguna forma de manera directa en la escuela, pero que son absolutamente vitales en estos momentos de tanta convulsión social y de tantas transformaciones en las que estamos viviendo. Ya, bueno, voy corriendo. El impacto socioemocional frente precisamente al desarrollo del proyecto, pues los niños se apropiaron de sus procesos,
tuvimos la maravillosa oportunidad no solamente de contar con los productos de los niños, sino también con la lectura de sus padres. Y frente a eso, pues también hubo un proceso bien especial de reconocimiento de los talentos y de las capacidades de sus propios hijos. Papás que no sabían que sus hijos eran tan creativos o eran tan llamados hacia la producción escrita, y pues obviamente estos espacios fomentaron también lo que era la autoestima, lo que era su desarrollo emocional. Finalmente, frente al tema de proyección y apropiación social, pues creemos que esto es precisamente el trabajo de la universidad, que el impacto no se quede en las aulas, no se quede en las instituciones educativas de educación superior, perdón, sino que pues podamos nosotros también impactar los currículos de las escuelas, los currículos de la educación inicial. Si nosotros tenemos de alguna forma la reflexión frente a los procesos, pues podremos también enriquecer estos procesos de formación inicial para que cuando lleguen a la educación superior, estos estudiantes pues tengan las habilidades, las competencias que necesitan para afrontarse al reto que implica pues ya una formación profesional. Como les contaba, pues nosotros estamos ahorita en el momento de edición del libro de los cuentos de los niños, es decir, que la producción no se quedó solamente en lo que se hizo allí en la fundación, sino que esperamos, por supuesto, iniciar con este proceso también de divulgación de los saberes de los niños. Se prepara también una feria de cuentos donde los niños y sus padres van a compartir sus historias. Paralelamente también hemos diseñado la guía didáctica para que esta experiencia pueda ser replicada en otras instituciones educativas, de manera que la investigación, la proyección social y la universidad pues generen precisamente procesos de transformación cultural. Ya para terminar, bueno, como les comentaba, tenemos nuestra compilación literaria, 27 cuentos ya allí preparados para la publicación prontamente. Esperamos compartirlo con ustedes cuando ya tengamos el producto completo. Pero en conclusión, este proyecto de Cuentos que Piensan nos demostró que los círculos narrativos, que estas estrategias de producción a través del aprendizaje significativo son una herramienta poderosa para el desarrollo de la literacidad, del desarrollo de competencias lectoescrituras críticas, de la escritura también, y cumplimos con el objetivo. Los niños no solamente manejaron lo que eran las habilidades de alguna forma académicas que buscábamos desarrollar, sino que también se reconocieron como autores y ciudadanos capaces de cuestionar, capaces de proponer y capaces de crear. La invitación entonces que provocamos a partir de la implementación de nuestro proyecto es que sigamos investigando, y no solamente a nivel de lo que es la universidad como tal, sino que busquemos también la forma de proyectarnos hacia las comunidades, de proyectarnos hacia aquellos que también están en nuestro entorno, esas comunidades educativas en torno a las universidades, que sigamos fomentando lo que es la lectura, la escritura, la reflexión crítica, pues porque allí es donde realmente podremos formar ciudadanos participativos, ciudadanos comprometidos, y pues tendremos esa transformación social que esperamos. Creo que eso es todo, lo condensé lo más que pude, espero haber Muchas sido clara. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine. Estuvo muy buena su presentación. Yo les voy a pedir si me regalan, ya estamos en el tiempo, pero no he presentado la ponente Rocía, si me regalan 10 minutos más para darle a ella el respeto que se merece para que haga su ponencia hoy. Rocío, finalmente su última ponencia se titula English Bridge, Juegos Educativos de Inglés para el Desarrollo Lingüístico y la Experiencia Creativa. Rocío Rivera Cid, de la Universidad Andrés Bello de Chile. Muchas gracias. Prometo que voy a tratar de resumirlo lo más posible. Es muy difícil cuando yo entiendo que uno se entusiasma presentando los proyectos, todos muy interesantes. Así es que voy a tratar de resumirlo lo más posible para presentarles el proyecto. Bueno, mi nombre es Rocío Rivera Cid, soy profesora de la Universidad Católica de Valparaíso y también de la Universidad Andrés Bello. En esta ocasión vengo por la Universidad Andrés Bello y les voy a presentar el proyecto English Bridge, Juegos Educativos de Inglés. Yo soy profesora de inglés a través de la universidad.
Y para darles un poco de contexto, este es un proyecto de vinculación con el medio que me adjudiqué el año pasado a través de la universidad. Y les voy a más o menos resumir de qué se trata el proyecto, porque este proyecto tiene un doble objetivo muy, muy bonito, y trata de la creación o la conexión que tiene este proyecto con la formación inicial docente de estudiantes de pregrado de la carrera de Pedagogía en Inglés, y esta conexión profunda que tiene a través de estudiantes de escuelas que tienen un alto nivel de vulnerabilidad. Y en este proyecto lo que buscábamos principalmente era llevar a los colegios, ¿cierto? Un colegio en particular, juegos didácticos en madera que fueron diseñados por nosotros, y que a través de este proyecto pudimos mandar a hacer y llevar a los colegios para la enseñanza del inglés. Por eso el título, Juegos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, juegos lingüísticos, pero además que tenían este objetivo de la regulación emocional, ¿cierto? El desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y entonces los estudiantes en formación de pedagogía en inglés, ¿cierto? Docencia de pregrado, lideraron esta implementación de los juegos didácticos para el aprendizaje del idioma en un colegio de alta vulnerabilidad. Se diseñaron actividades y se llevaron estos dos juegos que son Paradox y Let's Art. Son dos juegos de arte. Se implementaron en el aula, ya en este colegio, y la audiencia en el colegio fueron grupos de séptimo básico y de cuarto medio, colegios TP, que son técnico profesional. Y hubo una observación, por supuesto, por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Docencia de Pregrado, todas mujeres, ¿cierto? Un grupo pequeño, un grupo de 6 estudiantes, y son alumnas en formación. Este es como el contexto general. Entonces, pareciera ser que este proyecto, que es de investigación, solamente apunta a los colegios o escuelas de séptimo y cuarto medio. Entonces, principalmente el objetivo era analizar el impacto que tenía el uso de estos juegos educativos, juegos didácticos en el aprendizaje del inglés, considerando esto del bienestar socioemocional, además del aprendizaje del inglés. Y esto en el fondo, en este marco, los juegos educativos, por supuesto, escuchaba ahí a otra profesora que hablaba del impacto que tienen los juegos, ¿cierto? Las estrategias lúdicas, estos juegos educativos, que tienen mucho, por supuesto, que ver en cómo influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Tiene que ver también, por supuesto, con el aprendizaje del idioma y la adquisición de competencias lingüísticas, porque estos juegos en particular buscaban que los estudiantes del colegio adquirieran vocabulario léxico en el idioma. Buscábamos también un bienestar emocional. Estos chicos del colegio, el colegio, el nombre es Panal, Colegio Panal, venían de un contexto en que el año 2024 hubo un incendio bastante complejo, ¿cierto? En el verano del 2024. Entonces nosotros buscábamos apoyarlos en ese sentido, que hubiese una regulación emocional, estaban entrando de vuelta de una situación bastante compleja. Buscábamos también que hubiese un desarrollo integral, ¿cierto? No solamente del idioma, sino que de otras competencias y habilidades blandas de los estudiantes, además de su desarrollo lingüístico. Entonces, ese era un principal objetivo con los juegos. Pero además, yo como jefe de proyecto tenía otro objetivo, y ahora es por qué presento este proyecto, ¿cierto?, en este Congreso de Educación Superior. Y el segundo objetivo, gran objetivo, era la docencia de pregrado. Esta formación que tenemos con nuestras estudiantes de pregrado, ya que el proyecto busca una experiencia pedagógica transformadora para futuros docentes al diseñar e implementar y evaluar estas actividades, ¿cierto? Cuando ellas ponen en práctica una docencia que es básicamente situada en un contexto pedagógico real. Entonces, existe un doble impacto, ¿cierto? Los alumnos que están en el colegio que van a jugar, que van a implementar estos juegos y que van a aprender idioma, pero también nuestras estudiantes en la universidad que están poniendo estos juegos en práctica y que están diseñando clases a través de esta realidad, a través de esta experiencia práctica en sus prácticas pedagógicas. Entonces, nuestras alumnas diseñan clases creativas y diseñan clases con sentido, ¿cierto? Que es un eje transversal. Nuestras alumnas van a aplicar sus conocimientos teóricos en contextos reales, que es un desafío muy interesante para ellas, y van a lograr crear esta identidad profesional. Muchas veces cuando nuestros alumnos están en contextos de práctica, tienen un choque súper fuerte en sus prácticas docentes.
las instruimos en la universidad a crear clases de idioma que son más bien comunicativas, y cuando llegan al contexto educativo se dan cuenta que el aprendizaje del inglés muchas veces ocurre a través de la enseñanza de gramática. Entonces lo que nosotros hacemos en la universidad es tratar de que ellas tengan creencias que no choquen con esa realidad. Entonces tenemos un doble objetivo en esta investigación. Ellas implementando los juegos, pero al mismo tiempo el proyecto evaluando cómo reaccionan frente a esta implementación de los juegos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese doble impacto. Voy a presentarles un poquitito bien breve de lo que es el contexto y el fundamento teórico. Tenemos una teoría bien interesante que es de Bronfenbrenner, ¿cierto? Que es la teoría ecológica del aprendizaje y del bienestar emocional. Bronfenbrenner propone ecosistemas o una ecología del bienestar emocional. Y nosotros tomamos dos sistemas, que es el microsistema, que es básicamente la interacción de la persona con el ambiente directo. Y entonces el microsistema se refiere básicamente a los entornos inmediatos. Si pensamos, por ejemplo, en los estudiantes del colegio, ellos interactúan al aprender el inglés, por ejemplo, ellos interactúan directamente con sus pares, interactúan con la profesora e incluso interactúan con el estudiante en práctica. Pero en ese mismo contexto, ellos interactúan con un mesosistema, sus microsistemas interactúan. Por ejemplo, la profesora en práctica conversa con la profesora tutora. La profesora en práctica conversa con la tutora y al mismo tiempo conversa con los apoderados. Y sus microsistemas también interactúan entre sí. Al mismo tiempo, tenemos a las profesoras que están en práctica. Para que ellas se sientan confiadas en que su práctica va a funcionar y emocionalmente estén preparadas para ese proceso de práctica, necesitan interactuar con los estudiantes y necesitan que sus mesosistemas interactúen. Entonces, por ejemplo, ellas tienen que saber que su profesora de práctica, o profesora guía, en algunos lugares se les llama profesora guía, en el colegio, esté en constante contacto con sus profesoras en la institución educativa, el Andrés Bello, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, y que todos esos mesosistemas estén regulados. Y entonces, desde esta mirada, nosotros implementamos esta actividad para saber cómo reaccionaban las niñas, ¿cierto?, las estudiantes, cuando implementaban los juegos en el colegio. Eso es un contexto teórico. Entonces, por ejemplo, en el contexto de los estudiantes, ¿cierto?, en el centro educativo, ellos al implementar los juegos, al jugar en la sala de clases, interactuaban con el docente, ¿cierto?, su profesor, interactuaban con las alumnas en práctica e implementaban o jugaban con los juegos con los compañeros. Y si pensamos en nuestras alumnas en práctica, ellas, ¿cierto?, implementaban los juegos e interactuaban con sus estudiantes, pero al preparar los juegos estaban interactuando conmigo como su profesora, ¿cierto? Estaban interactuando con sus profesoras mentoras en los establecimientos y en la universidad. Ese es todo el sistema, toda la red de apoyo que tienen ellas para poder generar una buena identidad docente. Y entonces este proyecto tiene un impacto en la formación docente inicial. Trabajamos con los microsistemas de las estudiantes y de los estudiantes en las escuelas. Hay un crecimiento, hay un desafío bastante importante en la regulación de las actividades que se están generando y por supuesto que hay una formación situada y transformadora en las prácticas docentes. Ahora, si nos vamos un poco al contexto, la metodología, es un enfoque más bien cualitativo, está centrado en las percepciones que tenían tanto los estudiantes al jugar, ¿cierto?, con estos juegos que se llevaron, ahí les voy a contar de qué se trata. Las técnicas de recolección son totalmente cualitativas, había una observación directa por parte de las estudiantes de pregrado, los instrumentos que fueron utilizados fueron guías de observación y en el caso de las alumnas, lo que yo utilicé para recolectar sus percepciones fueron cuestionarios de tipo abierto. Y la muestra, tenemos dos muestras, una en cuanto a los estudiantes del colegio, ¿cierto? Son estudiantes de séptimo básico, tercero y cuarto medio, del colegio del Liceo Panal,
Y la segunda muestra, que son las estudiantes de pregrado, son alumnas de Pedagogía en Inglés de la Universidad Andrés Bello. Estos son los instrumentos, como les comentaba, que utilicé yo para rescatar las percepciones de las docentes de pregrado. Cuestionario abierto y una hoja de observación. Ahora, si pensamos en qué ocurrió en la sala de clases en el Colegio Panal con respecto al uso de los juegos didácticos. Por supuesto que las docentes, las alumnas en práctica, observaron una mayor motivación por parte de los estudiantes al utilizar los juegos para el aprendizaje del idioma. Son juegos de artes para enseñar léxico. Una mayor estabilidad emocional, se observó una mayor estabilidad emocional y bienestar durante las actividades, y una mejora de la producción oral, que la verdad es bastante difícil en las estudiantes de séptimo básico, considerando que existe un alto grado de vulnerabilidad. Hay estudiantes que llegan sin tomar desayuno a clases, hay mucha deserción escolar en este colegio, entonces es bastante difícil que los chicos estén dispuestos a hacer una producción oral en inglés, o 50% en inglés. Y eso es algo que las chicas pudieron rescatar. No sé si alcanzo, les voy a mostrar 30 segundos del video para que puedan ver de qué se trata. Estamos en el Colegio Panal y hoy día venimos a implementar este proyecto con los chicos de séptimo básico y de tercero y cuarto medio. Hemos tenido una muy buena experiencia hasta el momento. Las chicas están en este momento en la sala de clases implementando los juegos. Los chicos han participado mucho en las actividades y hemos logrado una buena experiencia en la participación. Hemos podido lograr todo lo que han significado en sus metodologías, en toda la presentación que habían logrado para poder implementar estos juegos. Hemos pasado Bueno, no les voy a mostrar el video completo porque es un poquito largo, pero era más que nada para que vieran el tipo de juegos. Uno es el Let's Art, es un juego de arte. A través del arte los chicos logran dibujar, copian figuras. Es uno de Frida Kahlo, el otro es de Van Gogh, y los chicos hacen todas unas actividades que las chiquillas pudieron planificar y luego exponen las obras de arte en inglés. Ese es uno de los juegos. El otro lo ocuparon los chicos, bueno, de cuarto medio, tercero y cuarto medio, que era un poco más complejo en cuanto al idioma, al léxico. Pero son juegos muy interactivos en que los chicos tienen que correr por la sala de clase, hay harto movimiento, es bien dinámico, pero se logró el objetivo final, que era que los chicos pudieran trabajar con el idioma, pero al mismo tiempo sacarlos un poco de la dinámica tradicional de la sala de clase. Estos son algunas voces del proyecto, percepciones ahora de las chicas que implementaron los juegos, las alumnas de pregrado. Por ejemplo, fue un proceso muy creativo, muy nutritivo. Los propios juegos fueron un desafío en términos de planificación. Ellas tuvieron harto proceso de planificación y de secuenciar actividades. La preparación requirió de mucho trabajo coordinado, sin embargo, el trabajo fue cooperativo y colaborativo, y eso fue bastante gratificante. Sus rostros al ver los juegos cambiaron, mostraban sorpresa y alegría. Al llevar los juegos a la práctica fue necesario adaptar la teoría a contextos reales. Eso fue un comentario que se repitió bastante. Era muy necesario adaptar porque ellas ven muchos contextos distintos en las prácticas, colegios privados, colegios subvencionados, colegios públicos, son muchas realidades distintas y eso es algo que ellas tienen que ir adaptando a contextos. Entonces, ver situaciones distintas en que tengan que realmente poner en práctica esa teoría que aprenden, ese como mismatch que hay entre la teoría y la práctica, es muy relevante para ellas, sobre todo cuando tienen que implementar este tipo de didácticas. Los estudiantes no sintieron vergüenza al interactuar en inglés, lo que facilitó el uso del vocabulario y la colaboración. Esos son algunos comentarios. El conocer otras realidades, disposiciones y grupos ayuda a desarrollar empatía y adaptabilidad. Eso ya va más por el lado emocional, social de los estudiantes.
Incluiría un vocabulario aún más amplio para que los estudiantes pudieran expresarse mejor, ¿cierto? Hay algunos pros y contras, y trataré de imitar prácticas y adaptarlas a nuevos contextos. Eso también se repetía bastante. Hubo muchos comentarios respecto de su identidad, nuevamente este choque que hay entre la enseñanza que hay en algunos colegios, ¿cierto? Que es más enfocado en lo gramatical, y estas creencias que tenemos y que vamos formando dentro de la misma institución educativa. Como les comentaba, yo trabajo en dos instituciones, dos universidades distintas, y ambas tienen un mismo approach, que es cómo se enseña el inglés y cómo creo yo que se enseña el idioma, ¿cierto? En la universidad versus lo que pasa realmente en el colegio. Y bueno, algunas conclusiones generales son que el uso de juegos educativos en la enseñanza efectivamente favorece el bienestar de los estudiantes, mejora su proceso de aprendizaje. Se recomienda usar estrategias pedagógicas que consideren el entorno emocional. Eso es algo que resaltaron bastante las estudiantes de pregrado. Y no solamente el idioma, sino que además que se considere esta flexibilidad en las actividades que van más allá de solamente enseñar inglés. Sabemos que somos profesores, sabemos que tenemos una disciplina, pero somos más que profesores de inglés. Somos profesores que enseñan para la vida, y lo socioemocional es muy necesario en la vida. Y entonces los hallazgos sugieren que debe haber una integración de elementos lúdicos en la enseñanza de la lengua extranjera, del inglés como lengua extranjera, pero lo socioemocional no es algo que podamos dejar de lado en nuestra práctica. Y entonces los microsistemas son esenciales para ambos, para los estudiantes escolares, pero para nuestras estudiantes o nuestros estudiantes en práctica también. Esta relación que tienen directa con el medio donde van a trabajar, ya sea en colegios, en institutos, en universidades, tiene que haber una buena relación. Los microsistemas son lo directo, ¿cierto? Con lo que trabajamos en el día a día, las relaciones que tenemos día a día. Y los mesosistemas, que finalmente son cómo nuestros microsistemas interactúan entre sí, ¿cierto? Tiene que haber una buena comunicación entre mi profesora de práctica y mi profesora de la universidad, que en este caso era yo era la profesora de ramo, la que estaba dirigiendo el proyecto. Si no hay buenas comunicaciones y no se interrelacionan, es muy difícil que los chicos puedan tener una clara o formar una creencia clara respecto de qué significa enseñar inglés, qué significa ser profesor o profesora. Y esas son, bueno, las principales conclusiones. Agradecer también al financiamiento, porque este proyecto fue adjudicado a través de la universidad, y la diseñadora, por supuesto, de estos juegos didácticos, que es una estudiante mía de magíster de la Universidad Andrés Bello. Traté de resumirlo lo más posible. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Yo les agradezco a todos por el tiempo, por la empatía, por el respeto. Estuvimos conversando en esta jornada de biología, de leyes, de inglés, de ingeniería y de literatura. Rescato cosas muy puntuales de cada uno de ustedes. Andrea y Beatriz, qué increíble repensar cómo 3 horas pueden cambiar la percepción de todo un proceso. Eduardo, el uso de la tecnología tiene que estar siempre al servicio de los estudiantes para transformar procesos de enseñanza y aprendizaje. Naela, debemos aprender para divertirnos, para transformarnos. Rosa Ángela, interesantísimo la variante que tiene que ver como entender cómo cuestiones sociodemográficas impactan el performance de nuestros estudiantes. Catherine, la gestión de promover proyectos en poblaciones en condición de vulnerabilidad es admirable. Y también Rocío y Catherine y Lisette, que colaboraron en esto, la investigación siempre tiene que ser base fundamental para la sistematización de todos los procesos. Rescato el bridge, Rocío, esta metáfora de puente, de interactuar, de vincular, de cruzar. Les agradezco a todos por esta jornada y que tengan todos bonita tarde. Ahí les pasé el contacto en caso de que alguno esté interesado en conversar sobre algo más, ahondar sobre las temáticas de hoy, y que tengan bonita tarde. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias. luego.
Frander, ¿me escuchas? Frander, Hola, hola. Es que ¿me estaba con escuchas? la... ¿Qué me decías? ¿Que me escuchas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que estaba ¿Necesitas con la algo? otra reunión, discúlpame. No me No, no había te dado cuenta preocupes, que no te esto ya había preocupes. terminado. De ahí no, es que yo de haber terminado hace como media hora, solo que esos chiquitos ninguno respetó el tiempo, todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Yo los estaba tallando y tallando, Frander, pero ellos no hacen caso. Así está la otra, la otra señora. ¿Sí? Está igual, está peleando, ahí sigue. Vea, yo me puse bravo un ratico. Yo le digo, bueno, señora, tiene 30 segundos para cerrar y deme campo, porque si no es injusto, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo para presentar, pero, y yo no permití espacio para preguntas, porque vea la hora que es, ¿no? Ve media hora después y Dios guarde, se ponen a preguntar. Es muy corto, tengo que decirle aquí que estas que presenten en 7 minutos no es factible. No Sí, se puede, no. no, es imposible, es demasiado corre-corre. Pero bueno, Frander, me voy a dormir porque estoy en las Filipinas y me levanté a las 2:40 de la mañana y aquí son las 5 de la mañana. Ok, ok. Hasta Que luego. estén muy bien, gracias. Muchísimas gracias a usted.